Buenas noches, continuando con el módulo 3, estamos con semiología urológica o semiología del sistema urinario. Y hoy día vamos a estar viendo que el sistema urinario o urológico es el conjunto de órganos encargado de producir, transportar, almacenar y eliminar la orina para desechar sustancias tóxicas y regular la homeostasis, o sea, el equilibrio del cuerpo. Está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Ahí en la imagen podemos observar el sistema urinario compuesto por los 2 riñoncitos. Ahí van a bajar los 2 uréteres que entran a la vejiga y de la vejiga sale la uretra. Entonces, estos son los componentes principales del sistema urinario. Componentes y función de los riñones. Los riñones son 2 órganos en forma de un frijol o una habichuela que van a ir a filtrar la sangre para eliminar los desechos y exceso de líquido formado por la orina. Ahí en la imagen superior podemos ver el riñoncito cortado por la mitad, donde observamos las arterias, las venas que entran y salen del riñón, el uréter y por donde pasa o desciende la orina hacia la vejiga. Y vemos que tiene una forma de un frijolito o una habichuela, como llamarían otras personas. En la siguiente imagen observamos los uréteres, que son 2 conductos delgados que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. En las 2 imágenes podemos observar cómo estos uréteres salen del riñón, descienden y se continúan o se comunican con la vejiga. Y en la siguiente imagen vemos que la vejiga urinaria es un saco muscular que almacena la orina hasta que es expulsada. En la imagen de arriba podemos ver la vejiga femenina y la vejiga al otro lado masculina. Los uréteres en la mujer son un poco más cortos que en el varón, ¿ya? La capa peritoneal que va a estar cubriendo, habíamos dicho que el peritoneo se divide en peritoneo parietal y visceral, ¿no? Entonces el peritoneo va a estar cubriendo lo que es el músculo liso del detrusor, o sea, el músculo que protege o que está por afuera de la mucosa de la vejiga, o sea, la mucosa vesical. Y por abajo vemos que los 2 uréteres izquierdo y derecho van a comunicarse por el trígono, que va a formar la uretra propiamente dicha. Y la uretra en la mujer es mucho más corta que en la del varón. Había dicho los uréteres, perdón, la uretra es mucho más corta en la mujer que en el varón. Incluso cuando uno tiene que poner una sonda vesical, en la mujer es mucho más fácil porque esa uretra es cortita, en cambio en el varón es más larga y tiene 3 porciones. Entonces lo que hay que hacer es alinear ejes para introducir la sonda vesical y que pueda llegar hasta la vejiga. Y luego en la imagen observamos el suelo de la pelvis y los esfínteres uretrales externos. En el varón, en la figura del lado derecho, observamos que por detrás está la próstata. Entonces, grábense esa imagen de la diferencia de la vejiga femenina con la vejiga masculina. Ahora vemos lo que es la uretra, y la uretra es un tubo que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. En las 2 imágenes
La imagen superior está pintada con verde. Ahí podemos ver la uretra del varón y la uretra de la mujer. En la figura del lado izquierdo superior vemos que esa uretra es mucho más larga y tiene 3 porciones. Esas 3 porciones tenemos que alinear los ejes para poder introducir la sonda vesical. Si no sabemos anatomía y no sabemos que la uretra del varón es más larga, por lo tanto, no sabemos que tiene 3 porciones, nosotros tratamos de introducir la sonda vesical y lo que vamos a hacer es lesionar, perforar, y ese paciente va a tener que entrar a cirugía. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es importante saber la posición anatómica, saber los ejes, saber de dónde a dónde van, para poder después hacer procedimientos. Y en la figura del lado derecho superior observamos la uretra de la mujer femenina. Es mucho más cortita y sí, efectivamente es más fácil de introducir la sonda vesical en caso que se necesite. Y en la figura de abajo observamos al riñón, ahí está el uréter, la vejiga, y después de la vejiga desciende lo que es la uretra. En esa imagen podemos observar las 3 porciones, ¿no? Una ascendente, transversal y otra descendente en el varón. Y lo que hay que hacer es alinear esos ejes para poder introducir la sonda vesical. Funciones claves. Entre las funciones claves tenemos la función de excreción. ¿Eso qué significa? La eliminación de desechos de nitrogenados, como la urea y la creatinina. Ahí en la imagen observamos el sistema renal, ahí están las venas renales, las arterias renales, los riñones en forma de frijolitos, los uréteres que descienden, la vejiga urinaria y la uretra. Y todo este sistema va a trabajar para la eliminación de desechos nitrogenados como urea y creatinina y eliminar mediante la orina, ¿no? Por eso es que cuando a veces tienen infecciones urinarias o están mal de sus riñoncitos, el laboratorio, el médico, lo primero que pide función renal, urea y creatinina. Viendo esos valores cómo están, puede determinar qué tipo de infección es, si es una infección de vías urinarias altas o bajas, o el riñón cómo está. Entonces, nos sirve para saber la eliminación de estos desechos nitrogenados. En la siguiente imagen vemos la función de regulación, que es el control del volumen sanguíneo, la presión arterial, el equilibrio hidroelectrolito. Entonces, otra de las funciones que también va a tener el riñón, ahí en la figura vemos el equilibrio ácido-base o electrolítico, ¿no? Regulación de la homeostasis, regulación y secreción hormonal, también de la presión arterial y el volumen sanguíneo. Entonces, esas son las regulaciones y funciones que tiene el riñón con todas estas partes que son funciones de nuestro organismo. Ahí podemos observar en la siguiente imagen el equilibrio ácido-base. Mantiene el pH sanguíneo adecuado. En la imagen podemos ver esa regulación del pH sanguíneo mediante el equilibrio ácido-base para un buen funcionamiento de todo nuestro organismo. Ahora, ¿cuáles son las afecciones más comunes urológicas que el paciente puede referir? Son los problemas en el sistema que suelen requerir atención urológica, incluyendo la infección del tracto urinario, una ITU, una infección de tracto urinario, cálculos renales, incontinencia y problemas de próstata en los hombres. En las figuras ahí podemos observar
¿no? La incontinencia urinaria no se aguanta, y si no corre al baño ese ratito, puede miccionar u orinar. Las infecciones, en la otra imagen, es muy importante, ¿no? La uretra de la mujer habíamos dicho que es corta, que es pequeña. Entonces, si no hay un buen aseo de los genitales, pueden por la uretra ascender microorganismos y llegar a la vejiga, infectar, y si no hacemos caso con algunos signos o síntomas, como son el mal olor al orinar, el cambio de coloración y todo eso, entonces estos microorganismos ascienden por los uréteres y pueden llegar a los riñones y producir una nefritis, una nefrosis y varias enfermedades o patologías y todo por un mal aseo. Y la otra imagen que podemos observar son los cálculos renales. No sé si podemos mostrar las imágenes. Cálculos renales. Ahí vemos cómo se van formando dentro del riñón y a veces estos cálculos van creciendo y, como en la figura se puede observar, tranca, obstruye la uretra. Por lo tanto, el orín no desciende, no baja, no hay eliminación de desechos. Y eso es lo que causa un dolor que no le calma al paciente por nada. Esa es una urgencia, van volando al hospital o a la clínica por el dolor causado. En la siguiente imagen vemos que la semiología urológica propiamente dicha es el estudio de los signos y los síntomas que afectan al sistema urinario, tanto en hombres como en mujeres, y al aparato reproductor masculino. Una historia clínica detallada y un examen físico riguroso van a permitir alcanzar hasta un 90% de precisión diagnóstica antes de realizar pruebas complementarias. Entonces, seguimos repitiendo y, como habíamos dicho, la semiología es muy importante para detectar ciertos cambios, ciertas patologías. Ver los signos, los síntomas, los síndromes mediante la inspección, mediante la palpación, mediante la percusión y la auscultación, vamos a poder llegar a un diagnóstico. Por eso es bien importante saber la semiología, los tipos de exámenes y maniobras que podemos realizar para poder diagnosticar precisamente qué es lo que está pasando con ese paciente. Y las pruebas complementarias, ya sean de laboratorio o gabinete, nos van a ayudar a que todo lo que hemos podido juntar, hemos podido analizar, van a complementar para asegurar ya un diagnóstico definitivo en el paciente. Siguiente imagen, vemos los principales síntomas. Y para saber esos principales síntomas, la anamnesis, las preguntas y el cuestionamiento que nosotros hacemos a los pacientes. Los síntomas urológicos suelen dividirse según su origen y tipo de afección. Por ejemplo, el dolor urológico, cólico renal, es un dolor lumbar acá en la parte de la espalda, es un dolor agudo, intenso, que se irradia hacia la fosa ilíaca y genitales, o sea, el dolor empieza en la parte de la espalda, aquí atrás, y luego se va irradiando a las fosas ilíacas, izquierda o derecha, y se asocia a inquietud extrema y náuseas. El paciente no puede estar quieto, está inquieto, se mueve, se sienta, se agarra, se para por el dolor intenso que siente. En la imagen de abajo, por favor, si podemos mostrar,
Ahí les he pasado imágenes de tipos de cálculos. Estos cálculos pueden ser de calcio, de ácido úrico, de struvita o de cistina. Y con la imagen superior, ahí observamos ese dolor que tiene en la región lumbar, ¿no? Es bastante fuerte y el paciente no puede estar quieto, está incómodo y se está moviendo de un lado al otro. Y ese dolor incluso a veces puede producir hasta náuseas. Ahora pasamos a lo que es el dolor vesical. Y el dolor vesical va a generar, generalmente es en el hipogastrio o en el bajo vientre, como vemos en las imágenes. Está relacionado con la vejiga distendida o inflamada, ¿no? Entonces, hay pacientes que se aguantan y no miccionan, no orinan, y luego tienen ese dolor vesical, ¿no? Y les duele, y ya no pueden orinar, o por ahí hay una obstrucción, un tumor, algo que está pasando, algo que está obstruyendo la uretra y no pueden orinar, y esa es una urgencia también. Van a la emergencia con el abdomen bien distendido, con el globo vesical bien distendido, y se tiene que hacer un vaciamiento vesical. Hay técnicas, maniobras que en la emergencia realizan para vaciar esa vejiga. Pero nosotros en semiología lo primero que tenemos que hacer es inspección, palpación, tocar, ¿no? Percutir y auscultar para darnos cuenta qué es lo que está pasando. En las imágenes hemos observado diferentes formas de presentar una vejiga distendida. Para las imágenes, por favor, si las podemos pasar. Ahí observamos, ¿no? Cómo se agarran, cómo se inclinan, cómo se sostienen la parte del bajo vientre o del hipogastrio. Habíamos dividido el abdomen en 9 cuadrantes, entonces este es el cuadrante del hipogastrio, donde está la vejiga. Esta puede presentarse de forma distendida o inflamada, dependiendo de la patología que la esté provocando, y el dolor es intenso. Ahora entramos a lo que es el dolor prostático. Es esa sensación de pesadez o malestar en el périneo o en el recto. Ahí en la imagen del lado izquierdo podemos ver la vejiga distendida y la próstata. Y el dolor prostático, ¿no? Es ese dolor que el paciente siente en la parte de atrás del recto, del périneo, como una pesadez o un malestar. Por eso es muy importante hacer el cuestionamiento, las preguntas, la anamnesis, porque el paciente te refiere el dolor que siente y nosotros tenemos que darnos cuenta y saber qué tipo de dolor es, a qué órgano pertenece, y todas esas dolores, todos esos signos, síntomas, ir enfocando a una patología. Por eso es bien importante cuestionar y preguntar. ¿Qué le duele? Es que me duele aquí. Ellos no te van a decir me duele la próstata, me duele la vejiga o siento, no, me duele aquí. Y nosotros tenemos que ir viendo cómo le duele, dónde le duele, muéstreme con su dedito, a ver, señáleme, y tocar la palpación. ¿Cómo es ese dolor? ¿Le punza, le pincha, le palpita, le retuerce, cómo le quema? Y de acuerdo a eso nosotros vamos orientando a la patología que ese paciente puede estar sintiendo. Siguiente imagen. Y es bien importante saber la terminología médica también y las alteraciones de la micción. La disuria. ¿Qué es la disuria? Es la dificultad o dolor al orinar. La polaquiuria es el aumento en la frecuencia de las micciones, usualmente con volúmenes pequeños. En esa imagen podemos observar, ¿no?
volúmenes pequeños que es la polaquiuria, que es la frecuente micción o micciones con frecuencia, ¿no? Con bajo volumen. ¿Y qué es el tenesmo vesical? El tenesmo vesical es el deseo persistente de orinar después de haber terminado la micción. O sea, el paciente entra al baño, orina, micciona y sigue con esas ganas de seguir y no quiere pararse ahí o alejarse del baño, ¿no? Ese es el tenesmo vesical. Y la incontinencia, ¿qué es la incontinencia? Es la pérdida involuntaria de la orina. Ahí en la imagen también vemos de urgencia, de esfuerzo o por rebosamiento. Entonces, es la pérdida involuntaria de la orina. A veces, cuando no ocurre en todas las mujeres, pero en algunas mujeres que han tenido partos, que son multíparas, que han tenido 4, 5, 7, 8 partos, los ligamentos suspensores se van dañando, se van dañando es la palabra, y esto va a producir una incontinencia urinaria y a veces no se aguantan, no pueden, involuntariamente, ¡pam!, se les sale un poquito de la orina, o tosen o hacen un esfuerzo o ríen y ¡pum!, se orinan, ¿no? Miccionan poquito. Entonces es una incontinencia por la pérdida involuntaria de orina, ya sea a esfuerzos o por rebosamiento. Existen alteraciones de la orina, como vemos en las imágenes, la hematuria y la piuria. En la imagen de arriba vemos lo que es la piuria, que es la presencia de pus en la orina, dándole un aspecto turbio. Esas imágenes están muy bonitas, ahí podemos observar la piuria. Y abajo vemos la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Puede ser macroscópica o microscópica. Mucha gente a veces te dice, ¿no? Es como está orinando, ¿no? Bien oscuro, tinto, parece vino, te dicen, ¿no? Bien oscuro. Entonces es la presencia de sangre, se llama eso hematuria. Cuando se toma la muestra y se manda al laboratorio y ellos analizan, ven presencia de varios hematíes, ¿no? O sea, glóbulos rojos presentes en la orina, que normalmente no debería existir o no debería haber. Y si es que hay, debería ser 1, 2 o 3 por campo, no más. Igual, la piuria, la pus en la orina no debería estar, no debería existir, no debería haber. Entonces, mandas al laboratorio y ellos ahí analizan y ven. Y además que el paciente te refiere, te dice, estoy orinando medio verde, ¿no? Entonces tú, ¿cómo? Sí, verde está mi orina. Y cuando te traen la muestra de orina es como en la imagen, ¿no? Examen físico de los riñones. Se centra en la evaluación anatómica de los órganos del tracto urinario y genitales. Riñones, se utiliza la palpación, la maniobra de Guyon. Ahí podemos verlo a Guyon, él ha creado esa maniobra. Se pone una mano por delante y la otra por detrás y se va palpando y se va palpando. A ver si la tenemos acá, no. Entonces, la maniobra de Guyon, como podemos observar en las imágenes, se pone una mano por debajo, por la región lumbar, por la parte de atrás, y se presiona y con la mano de arriba se va palpando en el hipocondrio izquierdo y en el hipocondrio derecho. Se va palpando y se va sintiendo. Si el paciente tiene dolor, no tiene dolor, cómo está ese riñoncito, si está aumentado de volumen, si hay quizás alguna tumoración o algo, ¿no? Entonces es muy importante la palpación. Ya les he dicho, primero la inspección, luego la palpación, como está la maniobra de Guyon, y
No, no necesitamos percutir, pero si quieren percutan y van a darse cuenta que es un sonido mate porque ahí está el riñón ocupado. Timpánico hemos dicho en vísceras huecas, ¿no? Ahora tenemos la siguiente imagen, la maniobra de la puño percusión lumbar o el signo de Giordano. Eso hemos hecho en la práctica el día domingo. Entonces ahí lo tenemos a Giordano. El examinador se coloca detrás del paciente, se le pide que se descubra o se suba la polera o la chompa un poquito arriba y hacemos primero la inspección. Vemos, ¿no?, que no tenga heridas, cicatrices, lesiones, cómo está la piel, todo eso. La palpación la hacemos superficial, pasamos con nuestra mano superficialmente. A veces no me duele y no quieren que ni los toques, ¿no? Y la profunda un poquito más durito y después la puño percusión. Hacemos un puño, esta es la parte de la espalda lumbar y despacito, golpecitos, a un lado, al otro lado, a un lado, al otro lado. Y listo. Cuando tienen dolor, una infección, un proceso renal, ¡ja!, chillan los pacientes, se mueven, reaccionan, ¿no? Les duele mucho. Pero si no está pasando por ninguna infección, ningún proceso renal o enfermedad, ustedes percuten, percuten, percuten y no pasa nada. Es puño percusión. Ese es el signo de Giordano. Entonces vean en la imagen, en las imágenes, por favor, cómo están percutiendo, percutiendo, percutiendo. Y no debe doler en realidad cuando uno no tiene nada, ¿no?, cuando está sano. Ahora, cuando hay alguna patología, dolor, pues sí. El paciente va a hacer el movimiento de querer retirarse o de moverse. Luego en la siguiente imagen vemos la palpación urogenital, la vejiga. Se busca identificar el globo vesical mediante la palpación y percusión del hipogastrio, si hay retención urinaria. A veces llega, no, me duele, me duele, me duele, pero no te dicen si están o no orinando. Y como en la imagen de abajo, esa negrita, ustedes pueden observar, se ve un globito vesical, ¿no?, sobresalido. Entonces ustedes tocan y ahí se siente la vejiga y se nota bien redondita, bien sobresalida, ¿no?, el globo vesical. Y ahí le preguntan, ¿estás yendo al baño? ¿Estás orinando normal? ¿Estás haciendo pipí? No, no he podido entrar, o son 3 días, o son 2 días, o todo el día no he entrado. Entonces vamos indagando, vamos preguntando, pero también la inspección, la palpación. Ahora, en los genitales masculinos es importante la inspección y la palpación del pene, de los testículos, del epidídimo en busca de masas, inflamación o lesiones. Es muy importante remangar el prepucio y ver cómo está esa área, ¿no?, si está limpia, si no está limpia, enseñarle medidas de higiene al paciente. Hay muchos pacientes o muchas personas, muchos varones, que se realizan la circuncisión. Entonces el prepucio, como en la imagen del lado derecho, es fácil remangar y sale la cabeza, el glande. Y podemos observar cómo está, inspección, si tiene alguna mancha, alguna pápula, mácula, pústula, alguna lesión, está rojo, está irritado, tiene alguna secreción por la uretra. Todo eso tenemos que ver, observar. Palpación, tocar si hay alguna tumoración, si está pasando algo, ¿no? Y bueno, en el pene no podemos percutir, ¿no?, pero sí, ni tampoco auscultar, pero sí es la palpación y la inspección, ¿no? Es muy importante. Hay varones que no están circuncidados, por lo tanto el prepucio no se logra extender o remangar, podríamos decir en términos vulgares, totalmente. Y ahí se va acumulando el esmegma. El esmegma es esa grasita blanca que se va acumulando alrededor
y es bien fácil de que las bacterias, parásitos y todo eso se vayan acumulando y le produzcan alguna infección. En una oportunidad yo he visto en la sala de emergencias, era una persona, era un adulto mayor que tenía una infección urinaria, tenía problemas renales y había que ponerle sonda. Entonces, cuando yo iba a ponerle la sonda y obviamente remango todo eso para poder ver la uretra y hacer el procedimiento correspondiente, eh, toda la parte final, podríamos decir, del glande, entre la unión del glande y el prepucio, había no solamente esmegma, era una infección que asemejaba como coliflor. ¿Conocen el coliflor? Así. Y bueno, se le ha hecho una pequeña biopsia, se ha mandado a patología, todo eso y era un cáncer, ¿no? Entonces, mucha gente ignora totalmente estas situaciones, no tienen una limpieza adecuada, no tienen una circuncisión. La circuncisión obviamente no es obligatoria, ¿no? Pero muchos los hacen por religión y otros por medidas higiénicas, ¿no? Pero hay que igual observar, ver, tocar y enseñarle y hablarle al paciente qué está bien, qué está mal, cómo está, qué es lo que debe hacer, medidas higiénicas, cómo tiene que lavarse, cómo tiene que asearse, qué no tiene que permitir, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, tanto genitales masculinos como femeninos también hay que hacer la inspección y la palpación. Ahora, el tracto rectal. Siguiente imagen observamos, fundamental para evaluar el tamaño y la consistencia y la sensibilidad de la próstata. Es muy importante, como vemos en la imagen superior, el tacto rectal de la próstata. La próstata hemos dicho que se va a ubicar por detrás de la vejiga. Entonces hay que palpar, hay que tocar y hay que sentir. Ahora ya no hace mucho tacto rectal por la incomodidad que se les produce a los varones. Y ahora es más indicativo, exámenes de gabinete, ¿no? Una ecografía y por ahí pueden observar, ver si la próstata está agrandada, está más pequeña, pero también es importante realizar ese tacto rectal, fundamental para evaluar el tamaño, consistencia y sensibilidad de esa próstata. Ahora pasamos un poco a lo que es la terminología clave. Y la oliguria es la disminución de la producción de la orina. La anuria es la ausencia casi total de la orina. Nicturia, necesidad de despertar varias veces por la noche para orinar. Y la enuresis es la emisión involuntaria, o sea, la salida del orín involuntaria durante el sueño. Esto generalmente sucede con los niños, ¿no? Entonces están durmiendo, relajan esfínteres y el orín va saliendo y va mojando la cama, ¿no? ¡Ay, has mojado la cama, el colchón! Pero eso se tiene que ir regularizando a medida que van avanzando de edad, que van creciendo y que ya tienen control de sus esfínteres, un control voluntario, y pueden decir quiero ir al baño, voy a ir al baño, o levantarse en la noche con esas ganas de miccionar y correr al baño. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a manejar la terminología médica y la terminología clave. Oliguria, que es la disminución de la producción de orina. Anuria, ausencia en casi total de la orina. Nicturia, necesidad de despertar varias noches para orinar por la noche. Enuresis, la emisión involuntaria de la orina durante el sueño. Y bueno, los consejos para la salud urinaria. Beber suficiente agua de 6 a 8 litros diarios. Ahí vemos cómo está tomando agüita, que ayuda a limpiar el sistema y evitar aguantar
la orina para prevenir las infecciones. Ahí vemos en la imagen cómo se está aguantando, aguantando, aguantando de no entrar al baño y eso nos puede producir cualquier infección urinaria. Beber suficiente agua de 6 a 8 vasos diarios, ya sabe, y evitar aguantar la manera de entrar al baño o prevenir las infecciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Hemos terminado con el tema de hoy y nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a estar, les van a estar pasando el link de videos para que ustedes puedan practicar y puedan ver y observar un poquito más detalladamente lo que se hace en la práctica en semiología, tanto neurológica como urológica que hemos estado llevando estos 2 días. Entonces, espero que disfruten esos videos, que puedan practicar con algún familiar, con su papá, mamá, hermanos, hijos, primos, sobrinos, siempre hay alguien. Y si no, al vecino, invítenlo a tomar un cafecito y ahí practican la percusión, la auscultación, la palpación y practiquen, ¿no? Todo lo que es neurología y urología hemos estado avanzando esta semana. Bueno, que tengan una linda noche, Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana con los videos y el día jueves no se olviden, por favor, sus preguntas. Buenas noches.